Vamos a seguir adorando, acompáñenos. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso, majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Sí, Señor, tu nombre es sobre todo nombre, Señor. Toda la gloria, Señor, toda la honra y el poder es para ti, Señor. A ti venimos, Señor. Recibe nuestra adoración, Señor. Te adoramos, Señor. No hay otro nombre igual que Jesús. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman. Resucitaste, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, y hoy y por siempre reinarás. Y tuyo es el reino, tuya es la gloria, y tuyo el poder y autoridad.
dispongas tu corazón y cantemos una vez más. Acompáñenme. Inigualable, incomparable. Escucha tu voz. Hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino. Tuyo es el reino. Tuya es la gloria. Tuyo el poder y autoridad. Poderoso, poderoso es su nombre es. Poderoso es su nombre es. El nombre de Jesús, mi rey. Poderoso es su nombre es. Incomparable es él. Poderoso es su nombre es. No hay otro nombre. Poderoso es su nombre es. No hay otro nombre. Poderoso es su nombre es. No hay otro nombre. Así es, Señor. No hay otro nombre igual, Señor. Levantamos tu nombre en alto, Padre. Bendice al Señor con todo el corazón. Su nombre santo es. Levantemos la voz. Y levantemos la voz al Señor. Su nombre santo es. Sale el sol. Sale el sol, es un nuevo día. Es tiempo de cantarte, Dios. No sé qué pasará, pero sea lo que venga, en tu presencia quiero adorar. Todos juntos. Y bendice al Señor con todo el corazón. Su nombre santo es. Levantemos la voz al Señor. Su nombre santo es. Grande en amor, lento para la ira. Grande es tu nombre y bueno es tu corazón. Por todo lo que eres, yo te seguiré cantando. 10,000 razones para adorar. Y bendice al Señor con todo el corazón. Su nombre santo es. Levantemos la voz al Señor. Su nombre santo es. Levantemos la voz al Señor. Su nombre santo es. Y en ese día, cuando no tenga fuerzas, cuando
anochece y no puedo seguir. Aún así mi alma cantará tus alabanzas. Y por la eternidad, y por la eternidad te adoraré. Bendice al Señor con todo el corazón, su nombre santo es. Levantemos la voz al Señor, su nombre santo es. Su nombre santo es. Su nombre santo es. Vamos a cantar de lo grande es el Dios que tenemos, todos juntos. Cuán grande es Dios, y cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Una vez más, alza tu voz con nosotros, vamos a cantar. Cuán grande, cuán grande es Dios, y cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo es, y eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Una vez más, tu nombre es sobre todo es, y Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Vamos todos juntos, solo voces. Cuán grande. Cuán grande es Dios, y cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Una vez más, todos juntos. Cuán grande es Dios, y cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Sí, Señor, toda gloria y honra sea para ti, Señor, lo único digno, Señor. Gracias, Señor. Nos asombra, Señor. Te adoramos. En tu nombre oramos. Amén. Hola a todos, muy buenos días. Pueden tomar asiento. Qué lindo es poder estar juntos en esta mañana y cantar y alabar, adorando al Señor y reconocer su grandeza y bendecirle. Qué hermoso canto, qué hermosos cantos que hemos entonado en esta mañana. Y primero, antes que nada, nos gustaría saber si hay alguien que está aquí con nosotros por primera, segunda vez, que nos visite. Queremos darles la bienvenida. ¿Habrá alguien que esté aquí por primera, segunda vez? De este lado, bienvenidos. Fuerte aplauso allá atrás. De este lado también, bienvenidos. Mucho gusto. Bienvenidos.
es un gusto tenerles aquí con nosotros y esperamos que puedan sentirse bien recibidos y Dios les bendiga. Queremos compartirles también, mis hermanos, y recordarles de la aplicación que ya está ahí disponible en Calvary Norte. Si usted busca ahí en su tienda de aplicaciones, puede descargarla y la aplicación está buenísima. Ahí tiene, de hecho, felicitar la verdad a todo el equipo de medios. La aplicación anda súper rápido, anda súper bien y ahí tiene todas las canciones que cantamos los días domingos. Las puede descargar allá, las puede ver. Tiene ahí también las actividades que se van a estar realizando durante la semana, todos los anuncios. Los puede tener ahí, puede encontrar ahí las predicaciones y todos los módulos de enseñanza que se han ido enseñando. Recuerden que vamos enseñando por libro, ¿no? Y entonces ahí usted tiene de los diferentes evangelios, de los diferentes libros que se han estado enseñando ya por años en la iglesia, puede escucharlos y es una bendición. Tiene también una serie por ahí de devocionales que salen los días lunes, y que está buenísimo que usted pueda leerlos y ir teniendo ahí una alimentación. Tiene recursos, libros digitales para poder descargar, puede conocer más de Calvary ahí a través de esos recursos. Entonces, animarlos a que la descarguen y puedan estar ahí en contacto. Puede enviarnos a sí mismo motivos de oración a través de la aplicación. Hay una parte ahí donde dice contacto, donde usted puede subir sus motivos de oración y los pastores y otros hermanos aquí, líderes, estarán orando por esos motivos. Así que nos encantaría conocerle también y que esta aplicación pueda ser de gran provecho y bendición para toda la iglesia. De igual manera, comentarles, allá atrás en el alfolí, que se encuentra en la parte de atrás, hay estas tarjetitas. Anteriormente las usábamos bastante, pero es importante recordarles que están. Estas tarjetitas nos sirven para que si alguno tiene algún motivo de oración en específico, pueda apuntarlo allí, dejarla dentro del alfolí y durante la semana se está orando por usted. Entonces, no deje de pasar esta oportunidad de que como iglesia podamos estar orando por usted, conociendo sus necesidades y también intercediendo. Permítanos esa oportunidad de orar por usted. Entonces, algunas actividades, anuncios, ya saben, los normales en la semana. Así que, pues sin más, me gustaría que comenzáramos. Agradezco a Dios por la oportunidad de abrir su palabra el día de hoy y de poder compartirla con todos ustedes. Estamos estudiando el Evangelio de Marcos, un hermoso evangelio, y hoy nos toca el capítulo 6 a partir del versículo 30. Y primero que nada, me gustaría recordar un poquito de este Marcos que escribió el Evangelio y de qué trata este Evangelio según San Marcos. Debemos de recordar que Juan Marcos, quien escribió el Evangelio, era sobrino de Bernabé. ¿Recuerdan? Este sobrino de Bernabé, que era un muchacho y que acompañó al apóstol Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero. Cuando salió el apóstol Pablo junto con Bernabé ahí en su primer viaje misionero, Juan Marcos va con ellos, pero resulta que Juan Marcos, ahora sí que al ver los catorrazos y lo difícil de la obra misionera, se regresa. Y cuando van a emprender el segundo viaje misionero, Pablo dice, no, yo no quiero llevar a Juan Marcos. Y Bernabé dice, no. Recuerdan, Bernabé, hijo de consolación, y Bernabé lo toma consigo y le sigue enseñando espiritualmente y lo discipula. Y resulta que después este Juan Marcos es útil para la obra del Evangelio. Y Juan Marcos estuvo muy pegado a Pedro. De hecho, se cree, los estudiosos dicen que el Evangelio de San Marcos en realidad vienen a ser unas memorias de Pedro, porque Juan Marcos sirvió junto a Pedro, acompañó a Pedro y creen que en todas estas vivencias que Pedro le contó, de ahí surge el Evangelio de Marcos. Ahora,
¿Alrededor de qué fecha se escribe Marcos? Bueno, se cree que Marcos es el primer evangelio escrito alrededor de los años 50, finales de los 50. Es un evangelio que va directo al grano. Si se fijan, de hecho es el evangelio más corto que hay ahí entre los 4 evangelios. Y Marcos comienza el evangelio y ya nos está hablando de las obras milagrosas que Jesús está haciendo y de cómo Jesús está yendo a servir y está yendo a hacer lo que vino a hacer. A final de cuentas, una de las características de Marcos es presentar a Jesús como el siervo que cumple la obra de Dios y que vino al mundo no a ser servido, sino a servir. Y un pasaje clave en Marcos es Marcos 10:45. Vamos a leerlo, por favor, acompáñenme para allá. Marcos 10:45. ¿Están ahí conmigo? Dice así la palabra de Dios. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Así que Marcos se enfoca en presentar a Jesús como este siervo de Jehová que viene a hacer la obra de Dios en el mundo, que vino a buscar y a salvar los que estaban perdidos, que vino a servirles y a dar su vida en rescate para salvación de los pecadores. De hecho, no presenta una genealogía, porque ¿se necesita saber la genealogía de un siervo? Pues la realidad es que no. En la época el siervo era la persona de la que menos cuidado se tenía. Y Jesús lo presenta como ese Hijo de Dios, siervo de Jehová, que vino al mundo a servir. Isaías 53:11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y el apóstol Pablo nos menciona el carácter de este siervo en Filipenses capítulo 2. Y nos menciona unas hermosas características de Jesús diciendo: el cual siendo en forma de Dios, en Filipenses capítulo 2, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por amor a nosotros. Y hoy, mis queridos hermanos y amigos que nos visitan, en el pasaje que nos toca ver, Marcos va a seguir enfatizando la obra de Cristo y mostrando a Cristo como el siervo, pero nos va a mostrar al siervo asombroso de Dios. Y el título del mensaje de hoy es Asombroso. Este siervo de Dios es asombroso por quién es y por las obras que hace. Y nos va a mostrar unos hechos asombrosos que nosotros no podemos explicarlos y que realmente nos quedamos como los discípulos y nos quedamos como la gente que vivió estos hechos maravillados. Así que hoy vamos a estudiar entonces este pasaje que está un poquito largo, pero con el favor de Dios veremos al siervo asombroso de Dios, de Jehová. En primer lugar, por su percepción de la gente y su compasión. Ahí les va. El siervo asombroso de Dios por su percepción de la gente y su compasión. En segundo lugar, veremos al siervo asombroso de Dios por su provisión, en su provisión. En tercer lugar, lo veremos en su protección. Y en cuarto lugar, lo veremos en su poder. En su percepción de la gente, en su provisión, en su protección y en su poder. ¿Están conmigo? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos acompañe
en este estudio y hable a nuestras vidas. Agradecemos, Señor, por la oportunidad de estar juntos en esta mañana y de abrir tu palabra para estudiarla. Que tú puedas hablar a nuestras mentes, a nuestros corazones y mover nuestros corazones a obediencia a ti. Que puedas consolar, alimentar, enseñar nuestras almas, nuestras vidas sedientas de ti, Señor. Permítenos contemplarte y ser asombrados por tu grandeza. Guíanos y que sea tu Espíritu el día de hoy hablándonos. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, vamos entonces a Marcos capítulo 6, versículo 30. Y vamos a leer del 30 al 34. Y dice así la palabra de Dios. Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud. Hasta allá. Así que tenemos aquí a este siervo asombroso por su percepción de la gente. Sucede que, si ustedes recuerdan, unos versículos atrás, hace un par de semanas, estudiamos que Jesús había enviado a sus discípulos a enseñar por las aldeas. ¿Recuerdan? Y entonces sucede que ellos regresan. Aquí Marcos nos está contando que ya que regresan, le van a contar al Señor Jesús todas las cosas que habían sucedido, las maravillas que Dios había hecho a través de ellos y con ellos en medio del pueblo, en medio de la gente. Y entonces estaban ahí queriendo contarle al Señor de estas maravillas, pero había una gran multitud por ahí. Y entonces era imposible. Gente iba y venía. Y entonces Jesús les dice, hey, vengan, vámonos a un lugar para tomar un descanso y que estemos más a solas. Y se suben a una barca y emprenden el camino. Ahí los otros evangelios nos dicen que van hacia el lado. Ellos se encontraban en ese momento en el lado noroeste del lago de Galilea, del mar de Galilea. Y entonces se suben a la barca y se van hacia el otro lado, hacia el lado noreste del mar de Galilea, a una ciudad llamada Betsaida. Y entonces toman la barca hacia allá y la gente los ve y comienza a seguirles. Pero antes de avanzar en eso, me gustaría recalcar cómo Jesús percibe la necesidad de sus discípulos. Y percibe esa necesidad de pasar tiempo a solas con ellos. Venían cansados de un viaje atareado. Y necesitaban parar un poco. Y necesitaban descansar. El trabajo de 7 días, mis queridos hermanos, a final de cuentas, no va a ser provechoso. No va a ser provechoso. Ellos necesitaban un tiempo de descanso y de relajación. No funciona estar ocupado todo el día, todos los días, sin tomar un tiempo para parar, para meditar, para descansar. Y Jesús lo vio. Y les dijo, vengan, descansemos. A veces estamos tan atareados con el trabajo y con múltiples actividades que no nos tomamos el tiempo para pasar con aquellos cercanos, con nuestra familia, con nuestros íntimos. No nos tomamos ese tiempo para estar juntos, reír, comer, descansar. Y es necesario. Nuestras familias necesitan, mis amados, que tomemos tiempo de descanso, de relax, de recreación con ellos. No todo en la vida es trabajo, ministerio
Y actividad, actividad, actividad. Así que Jesús percibe esta necesidad en sus discípulos y emprenden el camino. ¿Y qué pasó? Pues la multitud lo vio y le siguió. Ellos iban en la barca y el camino más o menos era de unos 8 kilómetros en la barca. Y era de alrededor de unos 14 a 16 kilómetros por tierra. Y ahí va la multitud. Y ahí va la multitud queriendo seguir al Señor. Y entonces ellos emprenden el camino bordeando el lago. Y la palabra nos dice que ellos llegaron antes que ellos, ¿no? Dice, pero muchos le vieron ir, versículo 33, reconocieron que era Jesús con sus discípulos y fueron a pie desde las ciudades y llegaron a él antes que ellos y se juntaron con ellos. Ahora, en otros pasajes, los otros 3 evangelios, de hecho, nos dan otra idea que nos permite complementar un poquito esta imagen. Es difícil pensar que ellos hayan caminado el doble de distancia y hayan llegado antes que Jesús, ¿o no? Y más siendo que era una gran multitud que aún llevaba mujeres, niños, por un terreno escarpado. Podríamos llegar a pensar que algunos fueron corriendo y fueron avisando entre los poblados que iban, ahí va Jesús, y gente fue saliendo. Pero los otros evangelios nos van ayudando a complementar. Ustedes han escuchado a personas por ahí decir, no, es que mira, Mateo dice lo contrario que esto, entonces no puede ser así. No, es que este dice otra cosa. Y el deber ser, al leer los evangelios, mis queridos, es que nosotros podamos tener una imagen más completa, un cuadro más completo, porque cada uno de los evangelistas escribe desde donde él vio las situaciones. ¿Sí me explicó? Entonces, la historia de cada uno va complementando para darnos un cuadro general. Y entonces poder decir, esto fue más o menos así. Es como si, por ejemplo, yo estoy hablando ahorita hacia mi lado derecho y voy barriendo el escenario hasta llegar aquí al lado izquierdo. Y entonces la gente que está de este lado, por allá Irving, al contar acerca de cómo fue la enseñanza de hoy, dijo, sí, Luis habló y estuvo primero del lado derecho y recorrió hacia el lado izquierdo. Mientras hablaba de los evangelios y de cómo poder entender y complementarse uno a los otros. Pero resulta que de aquel lado Rubén va a contar y dice, no, pues yo vi que Luis estuvo hablando primero hacia el lado izquierdo y mientras hablaba de los evangelios, terminó del lado derecho. Y es que Irving está del lado derecho y mira hacia el lado izquierdo, pero Rubén dice, no, fue del lado izquierdo y después barrió hacia el lado derecho. Parece haber una contradicción, ¿no? Pero la realidad es que ambos están en lo correcto, se van complementando porque cada uno desde el lugar que lo vio y lo percibió nos está contando su historia. De manera que usted vaya por los evangelios con este corazón de tratar de complementar y ver el cuadro completo. ¿Sí me explicó? Bien, ahora, diciendo esto, me gustaría que veamos Mateo capítulo 14, versículo 13 y 14. Vamos allá a Mateo 14, versículo 13 y 14. Hay una traducción, la Nueva Biblia Española, que dice que aquí en Marcos dice, y algunos se les adelantaron. No llegaron antes, sino que se adelantaron. ¿Y en qué sentido se adelantaron? De que ellos lo vieron salir y ¡pum!, fueron corriendo, ¿no? Y se adelantaron para tratar de llegar allá con él. Estamos en Mateo capítulo 14, versículo 13 dice, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Dice ahí, nos da a entender que Jesús salió del lugar en el que estaba y vio después a la multitud. Y entonces tuvo compasión de ellos. Veamos también, por ejemplo, Juan, capítulo 6.
versículos 1 dice, después de esto, Juan 6, ¿están allá conmigo? Busca ahí Juan capítulo 6. Versículo 1 dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Y entonces dice que subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Entonces el mismo relato paralelo nos dice que Jesús llegó a este lugar, del otro lado del mar, y subió al monte y estuvo y tomó un tiempo con sus discípulos. ¿Sí? ¿Sí es lo que nos dice ahí la porción? Sí, ¿no? Que él pasó, o sea, él logró pasar ese tiempo con sus discípulos. Y después la otra porción nos dice que él salió y vio a la gran multitud. Así que podemos decir que tal vez Jesús llegó a este lugar, pudo tomar un tiempo con los discípulos a solas, y cuando ven, hay una gran multitud que está viniendo y que está en camino. Dice que eran eran 5,000 hombres, más mujeres y niños. Se puede estimar que sea una multitud de unos 20,000 personas. Y que estaban viniendo a él. Y entonces él los ve y podemos ver la percepción de Jesús al observar a esa multitud que estaba viniendo a él necesitada. Noten versículo, volvemos a Marcos, por favor. Versículo 34, capítulo 6, 24. Dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y dice, comenzó a enseñarles muchas cosas. Así que Jesús ve esa multitud y la ve ¿cómo? Como ovejas que no tienen pastor. Ningún animal es tan dependiente como una oveja. Es un animal que depende del pastor. Depende del pastor para que la guíe, porque si no es guiada hacia pastos, la oveja empieza a divagar y se pierde. La oveja puede caer en algún precipicio si no es guiada. La oveja que no es guiada por ahí y protegida es presa fácil de los lobos, de los animales salvajes. Y entonces aquí Jesús las ve a la multitud y las compara con las ovejas. El liderazgo responsable de enseñarles, de guiarlas, de cuidarlas, de apacentarlas, no estaba cumpliendo su labor. Estaban más enfocados en guardar tradiciones, lavamientos, rituales legalistas, en un crecimiento personal de ellos mismos dentro de el régimen religioso que tenían, y no estaban cuidando a las personas. No estaban amando a las personas, no estaban compartiendo con las personas. Y estas personas entonces se sentían tan lejos de sus líderes que cuando ven que Jesús estaba cercano a ellos, que Jesús se interesaba por ellos, que compartía con ellos, que les enseñaba, que aún miraba sus necesidades y los sanaba, claro, les siguen, porque estaban como ovejas sin pastor y empiezan a conocer al pastor. Y su hambre, su sed espiritual es saciada por Jesús. Y aquí Jesús las ve y dice que tiene compasión de ellas, porque Jesús puede percibir la necesidad de la gente. Así que es asombroso por la percepción que tiene de las personas. Él conoce realmente cómo venimos hoy aquí. Conoce las situaciones que vivimos durante la semana. Conoce nuestras vidas, nuestras luchas.
nuestros problemas, nuestras aflicciones. Y la Biblia nos dice que siempre que Jesús mira con compasión a alguien, ¿saben qué hace? Es movido a obrar en favor de esa persona, porque la compasión eso significa. Déjeme darle aquí una definición de compasión. Compasión es sentir lo que otro siente y es tener un amor profundo que conmueve las entrañas y nos lleva a actuar. Para Jesús la compasión no es solo una emoción, es un sentimiento que se transforma en acciones efectivas a favor de las personas. Y aquí vemos en Jesús una serie de acciones. ¿Qué serie de acciones vemos? Vean, versículo 34. Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y primero comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús veía que tenían necesidad espiritual y les empieza a enseñar del reino de Dios. Y les habla como quien tiene autoridad. Y empieza a saciar esa sed espiritual que tenían. Con palabras de vida, de consuelo, de ánimo. El pasaje en Mateo nos dice que él también sanaba a los que de ellos estaban enfermos. Así que Jesús ve sus necesidades emocionales, espirituales y las sacia enseñando la palabra. Ve sus necesidades físicas y los sana. En esos momentos ahí los sana. Qué hermoso es saber, mis queridos, que nuestro pastor nos ve y tiene compasión de nosotros. Y por lo tanto es movido a saciar todas nuestras necesidades. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue probado y tentado y que vivió en este mundo sufriendo, padeciendo las mismas situaciones que tú y que yo. Y por lo tanto puede compadecerse de nosotros. Y sabemos que si nuestro Jesús se compadece de nosotros, es movido a suplir nuestras necesidades. Gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios. Así que vemos a Jesús asombroso porque puede ver nuestras vidas y percibe cada necesidad emocional, espiritual, física. Asombroso por su percepción de la gente. Pero Él también es asombroso por su provisión. Ya vimos cómo Él vio estas necesidades y enseñó, sanó. Pero ahorita va a venir una acción, una obra de Jesús que nos deja, o al menos la verdad, a mí me deja con la boca abierta y espero que a usted también y que podamos apreciar a este siervo asombroso y su poder y podamos ser maravillados al contemplarle. Gracias, mi querido Chuy. Vamos a leer entonces el pasaje en el versículo 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Entonces ahí vemos que ya habían estado un tiempo con sus discípulos, ya había venido toda la multitud y Jesús había estado enseñando y les había sanado y ya empezaba a caer la tarde. Y era un lugar desierto, descampado. Y los discípulos se acercan con Jesús y le dicen: Señor, creo que es hora de que se vayan, porque estamos muy lejos de cualquier lugar en donde ellos se puedan refugiar y puedan conseguir alimento. La gente, la realidad es que salió cuando le vio irse en la barca, salieron y se fueron diciendo uno al otro: allá va Jesús, y se fueron con lo que tenían. Y no habían comido. ¿Y qué hace Jesús?
Versículo 37. Respondiendo él, les dijo: dadles vosotros de comer. Imagínate, ¿no? ¿Qué respuesta? Los discípulos ahí preocupados por la gente, ¿no? Que se vayan. Dadles ustedes de comer. ¿Qué me estás diciendo? Cuando nosotros hacemos algún evento aquí hay toda una preparación para dar de comer, ¿no? Y de repente ahí están las mesas y la gente horas antes preparando y trayendo y cocinando y haciendo toda una logística para poderle dar de comer a 300, a 200, a 400 personas. Aquí había cerca de 20,000 personas y los discípulos así como, ¿qué? ¿Darles de comer? ¿Cómo? En Juan nos dice que Jesús, platicando con Felipe, uno de sus discípulos, Felipe era muy calculador, ¿no? Se ve que era ahí como medio administrador y dice: no, hombre, Señor, ni 200 denarios nos alcanzaría para comprar comida para tanta gente. Pero Jesús les dice: dadles vosotros de comer. Y entonces ellos ahí, un poquito más adelante, en el versículo 37, le preguntan: a ver, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. En el Evangelio de Mateo dice que, híjole, Señor, ni aunque compráramos 200 denarios de pan, alcanzaría para que todos recibieran un pedazo. El denario, según el Evangelio de Mateo, era el salario de una persona, de un obrero al día. ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando que aquí están diciendo: mira, ni 7 meses de trabajo serían suficientes para que todos alcanzaran a comer. Y dice: aparte, Señor, estamos en un lugar medio desierto. ¿De dónde vamos a sacar ese dinero y de dónde vamos a comprar esa comida, no? Y entonces Jesús les dice, versículo 38, ¿cuántos panes tienen? Ir y vedlo. En otro de los evangelios nos dice que había un muchacho por allá que salió con 5 panes y con 2 peces. Y los discípulos se acercaron y al saberlo, regresaron con Jesús en el versículo 38 y le dijeron: 5 y 2 peces. En otro de los evangelios dice que los discípulos comentaron: pero ¿y qué es esto para tanta gente, no? O sea, tenemos 5 panes, 2 peces, ¿y qué vamos a hacer con esto? Tal vez no alcanza ni para nosotros los 12, ¿no? Versículo 39. Es asombroso el Señor. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Y entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y repartió los 2 peces entre todos. Así que aquí vemos que el Señor dice: ok, hay 5 panes, 2 peces. Díganle a la multitud que se acomoden. Algunos comentaristas dicen que esta formación de 50 en 50, 100 en 100, era común en las fiestas judías donde había mucha gente para alimentar, y entonces dicen que posiblemente podía ser en hileras, en filas, así como estamos ahorita. Filas de 50 personas, 100 filas. O de 100 personas, 50 filas. Y por eso la comida podía ser repartida de manera más sencilla y también se podía contabilizar más o menos cuántas personas había. La imagen común que tenemos, pues, es que eran como grupitos en círculos, ¿no? Cuando leemos el pasaje, ¿cuál es la imagen que se nos viene a la cabeza? Pues como que en grupitos, en círculos. Bueno, cualquiera que sea la manera, o una o la otra, la realidad es que se empezaron a dividir. Y Jesús toma esos panes que había y esos peces y da gracias a Dios y los bendice. Y ninguno de los pasajes de los evangelios que narran esta alimentación
nos da mayor detalle. La realidad es que nos dice que Jesús los bendice, da gracias al Señor y comienza a partirlos. Y comienza a dar a los discípulos para que ellos lo repartan a los demás. ¿Y en qué momento se fueron multiplicando? Pues en las manos de Jesús el pan seguía partiéndose y seguía llenando cestas para que las cestas se fueran a repartir entre la gente. Y ahí en Marcos, en el pasaje que acabamos de leer, dice que repartió los pescados también entre toda la multitud. Asombroso, ¿no? Milagro asombroso. ¿Lo podemos entender? No, es algo que no podemos entender, que no sabemos cómo sucedió. Pero en las manos de Jesús, lo que es imposible es posible. En las manos de Jesús, una multitud puede ser saciada. En las manos de Jesús podemos ser saciados de todo bien. Y todas nuestras necesidades, anhelos, pueden ser satisfechos en Jesús. ¿Cómo? No lo sabemos, pero Él lo hace posible. Y después el escritor aquí nos dice en el versículo 42, y comieron todos y se saciaron. Esta palabra se saciaron es quedaron satisfechos. Recuerdo a mi hermana de chiquita que tenía algunos, no hablaba muy bien en ocasiones, ¿no? Ahorita ya no la podemos callar, pero le soltaron la lengua como a los pericos, dice. Pero de chiquita no podía decir estoy satisfecha. Y entonces decía, estoy llena. Mi papá, no, satisfecha. No podía decir satisfecha. Bueno, así quedaron estos hombres y mujeres que estaban ahí, satisfechos, se saciaron. Tan es así que después nos dice, versículo 43, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran como 5,000 personas. Y Mateo nos dice que eran 5,000 sin contar a las mujeres y los niños. De ahí los cálculos entre los estudiosos, pues que dicen también iban mujeres y por ahí 2 niños por familia, tal vez, alrededor de 20,000 personas. Pero quedémonos con los 5,000 si no queremos hacer especulaciones, ¿no? Con 5 panes y 2 peces, Jesús alimentando y saciando. Hay una historia, un par de historias, ¿no? que escuchamos de la provisión de Dios. Y hace ratito platicaba con Pastor y hablábamos de la construcción y decía, es asombroso ver cómo Dios ha provisto para que hoy esto sea así. La semana pasada nos contaba, ¿no? Tal vez llegaba lunes y no había y de repente, ¡pum!, caía para los bloques, para la construcción, para el polvo, para el cemento, para esto, para el otro. Y ahí está para la semana. Y el Señor supliendo. Tengo muy en mente la historia de unos amigos, una pareja de misioneros, que sus hijos llegaron de la escuela y en ese día realmente no tenían para comer. Y la mujer prepara un té y había unas galletitas y vienen los chicos de la escuela y los sientan como todos los días a dar gracias por la comida y a compartir un tiempo por allá. Y oran por la comida y pues ella iba a servir el té y las galletitas para que eso comieran. Y entonces, después de que terminan de orar y ella está ahí por traer el tecito y las galletitas, tocan la puerta. Y era un vecino amigo que les dice, oye, hicimos aquí un pollo también pensando en ustedes y queríamos traérselos. Espero que les guste. Y los chicos que también eran, ellos eran consejeros nuestros y nosotros éramos consejeros de sus hijos, ¿no? Una familia que terminamos teniendo una relación ahí entre todos. Los chicos también nos lo cuentan, nos lo contaban esta historia, asombrados de ver la provisión de Dios. Sí, porque realmente ese día sabíamos que íbamos a comer galletitas y té. Y Dios trajo lo necesario para el día. Y así muchas historias. George Mueller,
¿Cuántos conocen la historia de George Mueller? Él era un hombre con su familia que tenían orfanatos en Inglaterra. Y hay muchas historias de provisión de Dios ahí, pero hay una muy, muy específica en donde tenía un montón de niños sentados a la mesa y no había alimento para darles ese día el desayuno. Pero oraron, lo sentaron como todos los días y una de las características de George Mueller es que él edificó y levantó todos estos orfanatos, escuelas, confiando en la provisión de Dios, únicamente en la provisión de Dios. Y entonces ahí tenía a todos estos niños y habían orado por los alimentos y no había para el desayuno. Al término de la oración tocan la puerta y era el panadero que traía hogazas de pan fresco. Dios había colocado en su corazón hacerlo y ahí había pan para los niños, pero no había leche. Después que llegó el panadero, tocan la puerta otra vez y era el lechero. Su camión se había descompuesto muy cerca en el camino y esa leche se iba a echar a perder. Y entonces les dijo, pues tengan la leche. Y ahí Dios proveyendo alimento para esos pequeños. Y es que Dios hace cosas asombrosas y tiene cuidado de nosotros, mis hermanos. Más adelante en Juan, Jesús toma este milagro y él dice, yo soy el pan de vida. Vamos a ver ese pasaje, por favor. Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús es el pan de vida que descendió del cielo para dar vida a los hombres. Dice, Jesús les dijo, ¿están ahí conmigo? Juan 6, 35. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Porque he descendido del cielo, no para hacer, el versículo 38, perdón, vámonos hasta el 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús, el pan de vida que puede saciar toda necesidad en nuestras vidas, toda necesidad emocional, toda necesidad espiritual y aún confiando en Él, toda necesidad física. Y Él es el pan de vida que vino a dar vida al hombre que estaba perdido y separado de Dios a causa del pecado, mis hermanos. Esa es la principal labor de Jesús. Vino a buscar y a salvar al que estaba perdido a causa y como consecuencia del pecado. Y la paga del pecado es muerte, una muerte física, pero una muerte eterna, separado de Dios. Y Él vino a restaurar esa relación con Dios para que el hombre pueda llegar a Él y tener vida. Y experimentar la paz de Dios. Porque había un conflicto con Dios a causa del pecado. Porque Dios aborrece el pecado y no puede tener una comunión con sus criaturas debido a que son pecadores. Pero Jesús vino a restaurar esta relación y darnos vida y la oportunidad de tener una comunión con Dios. El pan que alimenta nuestras almas y les da vida. Si usted no tiene una comunión con Jesús, le invito a que el día de hoy pueda tomar y al verle asombroso, Él vino a morir por usted para darle vida y llevarle a Dios y saciar las necesidades profundas del corazón. Acéptele como su Salvador. Así que vemos a Jesús asombroso por su percepción de la gente, porque les conoce y sabe sus necesidades. Asombroso porque Él se compadece. Asombroso en su provisión.
Seguimos viendo a Jesús asombroso por su protección. Y vamos a leer el pasaje del versículo 45, Marcos 45, hasta el 52. Dice así, ¿están ahí conmigo? Marcos 6, 45. Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Oigan, ¿pero no había ido primero Jesús a Betsaida? Sí, ¿no? Y ahora dice que los envía a Betsaida. Está raro, ¿no? Bueno, es que había dos Betsaidas. Sencillo. Estaba una del norte, estaba el mar de Galilea, el río Jordán partía por allá, y entonces del lado noreste del mar de Galilea estaba la Betsaida donde ahorita se encontraban, y del lado noroeste estaba la otra Betsaida, que es la común para nosotros. ¿De acuerdo? Así que ahí no hay ninguna contradicción, simplemente si nos vamos ahí a la historia, vemos que había dos poblados que se llamaban Betsaida, uno de cada lado del Jordán, uno del lado noreste, uno del otro lado noroeste. Y entonces, ¿qué sucede? Pues el Señor Jesús les dice, suban a la barca y váyanse, mientras yo despido a la multitud. Ahora, ¿por qué Jesús hizo esto? Bueno, se hacía tarde y la mayoría de las personas estaba lejos de sus hogares y era necesario que se fueran, ¿no? Era necesario que la multitud se fuera y regresaran a sus casas. Por otro lado, en el Evangelio de Juan, la gente vio cómo Jesús, pues no había pan, evidentemente, ¿no? Ya dijimos, cuando hay una fiesta, cuando se tiene que alimentar a mucha gente, pues se nota ahí toda una logística, se notan las mesas, se nota. Aquí vieron que realmente Jesús había hecho un milagro y les había saciado y les había alimentado a todos. Y dice que le querían hacer rey. Al ver las enseñanzas que daba, al ver las sanidades, al ver la provisión, le querían hacer rey. Y entonces los discípulos no estaban exentos de que de repente tuvieran esta imagen de Jesús y de decir, sí, vamos a hacerle rey, Él es el Mesías, y en un tiempo que no era el apropiado. Y les dice, vayan. Pero también, y más importante, Jesús dice que se fue al monte a orar. Él deseaba tener un tiempo de comunión a solas con su Salvador. Noten versículo 45, dice 46. Después que hubo despedido a la multitud, se fue al monte a orar. Hace ratito hablábamos de la importancia de tener un descanso y de pasar un tiempo con nuestras familias y de poder tener un tiempo a solas con ellos, ¿cierto? Pero aquí Jesús nos enseña la importancia de tener un tiempo a solas con Dios, lo cual es también vital y necesario en nuestras vidas. Necesitamos tener una comunión con el pan de vida y ir a alimentarnos diariamente de su palabra a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, teniendo una vida devocional. Es así, mis hermanos, es así como nuestras almas van a ser saciadas por Jesús, que es el pan de vida. Ahí está el pan disponible y el alimento disponible para saciar nuestras almas. Tenemos que venir y alimentarnos y buscarlo. Y Jesús necesitaba de ese tiempo a solas con Dios. Y la pregunta para ustedes y para mí el día de hoy es, ¿qué tanto busco a solas a Dios? La semana pasada, Pastor nos exhortaba precisamente a buscar a Dios de manera personal. Y hoy el pasaje nos lo vuelve a decir. Necesitamos tener una relación con Dios. Tenemos ahí en el pasaje entonces que Jesús se va al monte a orar. ¿Y qué pasó con los discípulos? Ellos estaban en la tormenta. Noten versículo 47. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar,
Y él solo en tierra, Jesús solo en tierra. Mateo, en el relato de Mateo, dice lo siguiente, no vayan por una cuestión de tiempo. Dice que la barca era azotada por un gran viento y una tempestad. Y es que en el mar de Galilea era común que se levantaran vientos tempestuosos que podían hundir embarcaciones. Ya lo hemos visto y Pastor ya lo ha mencionado en otros momentos en el estudio de este evangelio. Así que los discípulos ahí están en la barca y están en la tormenta. ¿Qué hacía Jesús mientras estaba la tormenta y mientras ellos estaban ahí? ¿Cómo podríamos imaginar a los discípulos? Esforzándose, ¿no? Algunos que eran pescadores y estaban más o menos acostumbrados a estas tormentas, pues estaban ahí esforzándose. No, sí podemos, dale, rémale, no, tú dale de este lado, no, tú dale del otro. Otros que no eran pescadores estarían tal vez muertos de miedo y de temor, ¿no? Agarrados ahí a la barca, aferrados a un asiento. Otros estarían tal vez mareados y otros dirían, ay, ¿para qué hicimos esto? Me quiero morir. El pesimista, claro, ¿no? Ahí está, nunca falta, nunca falta. Ya ven, les dije que no siguiéramos a Jesús. Es bien peligroso. Podía haber ahí diferentes. La realidad es que estaban cada uno luchando con diferentes situaciones. Y a veces nosotros nos podemos encontrar en situaciones así. Vamos en la barca y se puede venir la tormenta. Y la tormenta puede ser presentada de diferentes maneras, ¿no? Puede ser presentada con pruebas físicas, con enfermedades. A veces la tormenta puede venir con necesidades económicas. A veces la tormenta puede venir a nuestras vidas con problemas interpersonales, con un matrimonio que está luchando y que estamos ahí. A veces puede venir con problemas con los hijos. Puede venir con problemas con los padres, con relaciones interpersonales en el trabajo. A veces podemos estar siendo abusados. No lo sé. Pedro, cuando habla de las pruebas, dice que son de muchos colores. Santiago también dice, hermanos, cuando seáis sorprendidos en diferentes pruebas, esa palabra el multicolor de pruebas, ¿no? O sea, la verdad es que a veces viene una tras otra y de muchas tonalidades diferentes. Y ahí estamos en la tormenta. Y tal vez a veces podemos ser como algunos de los discípulos, queriendo luchar por nosotros mismos, ¿no? No, sí, yo puedo, y ahí estoy, y le doy, y voy para adelante. Podemos ser de los que en medio de la tormenta ya el miedo nos inundó y nos quedamos paralizados y no seguimos adelante. Como quiera que sea, y cualquier clase de tormenta que estemos enfrentando, podemos saber algo. Jesús está en el monte y está orando. Noten qué estaba haciendo Jesús mientras estaban en el monte. Él estaba orando. Y Juan capítulo 17, por favor vayan para allá. Juan capítulo 17, versículo 20. ¿Están allá conmigo? Mas no ruego solamente por estos, sus 12 que estaban allí, por los cuales estaba orando, ¿no? Para que cumplieran los propósitos de Dios, sino también oro por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ellos tenían un propósito, Jesús tenía un propósito para con ellos y estaba intercediendo por ellos. Y sabemos que Jesús hoy intercede por nosotros, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino que Él vive para interceder por ellos, dice Hebreos, de nosotros. Él vive para interceder por ellos. Tenemos un sumo sacerdote que tiene un ministerio. A veces pensamos como que Jesús tal vez está ahí en el cielo y está, pues, no sé, haciendo no sé. Pero nos dice que Él tiene un ministerio y es el de interceder por su pueblo. Y Él intercede delante del trono de la gracia por ti y por mí, día y noche. Y Él es el intermediario
entre Dios y los hombres. Y podemos tener esa tranquilidad de que en medio de la tormenta, Él intercede por nosotros. Pero no solo eso, sino que Él también se acerca. Noten versículo 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, esto es más o menos entre las 3 y las 6 de la mañana. Ya había pasado un buen rato allá. Y entre las 3 y las 6 de la mañana Jesús los ve y entonces dice, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Jesús se acerca. Y siempre Jesús se acerca cuando estamos en problemas y en dificultades. Él está cercano, mis hermanos. Y ellos venían remando ahí, ¿no? Por el tipo de barcas. Si ellos iban hacia la costa oeste, pues estaban viendo hacia la noreste. Y entonces Jesús viene del monte y entre las olas, el viento y todo, ven una silueta humana y se asustan. Claro, ¿quién no se va a asustar, no? Y noten cómo dice versículo 49. Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Porque todos lo veían y se turbaron. Y en otro de los pasajes dice que hasta como chillaron. O sea, realmente hubo alguno que, ¡ay, no, qué miedo!, ¿no? Literal. Y Jesús dice que quería adelantárseles. Esta idea de que quería adelantárseles tal vez es la idea de que quería pasar por un costado de ellos. Hendrickson dice, es probable, porque vemos en otros pasajes, que Jesús cuando iba a una aldea, como por ejemplo en Mateo, en Lucas capítulo 24, no lo lean, déjenme leérselos, dice, llegaron a la aldea a donde iban, pero Él hizo como que iba más lejos. Pero ellos, los de la aldea, le obligaron a quedarse diciéndole, quédate con nosotros, se hace tarde, el día ya declina, y entró pues a quedarse con ellos. Pero Jesús sabía que iba a esa aldea. Pero Él decía, no, voy más adelante, dándoles la oportunidad de decir, Señor, ven, quédate, no te vayas, quédate con nosotros, te necesitamos. Y Hendrickson dice que aquí puede ser una idea similar, como que Jesús quería adelantárseles, dándoles esa oportunidad de decir, Señor, ven a nuestra barca porque se hunde, ven a vuestra barca porque remamos y estamos fatigados y no podemos y te necesitamos. Y Jesús ve ahí su turbación, ve ahí su incapacidad y ve su temor a causa de que parecía que el barco se hundía. Y entonces, ¿qué les dice? Versículo 50. Tener ánimo, yo soy, no temáis. Y así nos dice hoy Jesús, ¿estás pasando, querido, por pruebas? ¿Te encuentras tal vez en medio de la tormenta? ¿Estás luchando con situaciones? El Señor te dice, no temas, aquí estoy. En otro de los evangelios dice que entonces lo recibieron a Jesús y subió a la barca, versículo 51. Y en ese momento el viento se calmó. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Cuando dejamos que el Señor, e invitamos al Señor a venir a nuestra barca, reconociendo que nosotros no podemos, Él viene y trae paz. Ya en el devocional de mañana de la aplicación se llama Paz en la tormenta. ¿Cómo podemos tener paz en medio de la tormenta cuando Jesús está ahí al lado de nosotros y Él sube a la barca? Él puede calmar el mar y la tormenta, y es lo que sucedió. Y si la tormenta sigue, sabemos que Él puede tenernos seguros en medio de la tormenta. Porque a veces podemos seguir en la barca y la tormenta está. Pero cuando viene Jesús con nosotros, sabemos que estamos bien.
porque Él nos protege y tiene un propósito. Amén. Así que es asombroso por su protección también. Versículo 52 dice, ellos no habían entendido, estaban asombrados, todavía no entendían cómo el Señor les dio de comer a más de 5,000 personas. Ahora lo ven caminando en el agua y ven que se sube a la barca y el viento se calma. Y en Juan nos dice que inmediatamente que Él se sube a la barca, ¡pum!, llegan a la otra orilla, ¿no? Asombroso, asombroso por su protección. El Señor se sube a nuestra barca y llegamos a la orilla tranquilos. Pero a veces no queremos que el Señor se suba a nuestra barca, porque eso implica que tendremos que hacer cambios y que tendremos que hacer ajustes en nuestra vida y depender de Él y buscarle, ¿o no? Y a veces nos creemos, no, yo puedo, déjame, tranquilo, yo aquí sigo. Y ellos estaban asombrados, incrédulos, no entendían, pero todas estas cosas les fueron preparando para cimentar su confianza y la obra que Dios quería hacer a través de ellos. Por último, mis hermanos, y ya vamos bien tarde, bueno, no bien tarde, pero ahí estamos. Asombroso por su poder. Ya vimos, asombroso por su percepción de la gente y su compasión, asombroso por su provisión, asombroso en su protección de los suyos, asombroso por su poder sanador. Y el pasaje que hemos leído está lleno de situaciones poderosas en las cuales Dios se mostró. Increíbles. Pero ahora nos va a mostrar también unas situaciones muy particulares de sanidades. Noten cómo dice, terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genesaret. Dijimos que iban hacia Betsaida, pero de ahí había toda una llanura, esa llanura de Genesaret, que era muy productiva. Y cubría unos 5 kilómetros ahí del mar de Galilea. Y entonces nos dice que llegaron allá y arribaron a la orilla. Versículo 54. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente reconoció a Jesús. Y cuando la gente reconoció a Jesús, ¿qué sucedió? Comenzaron a traer, versículo 55, mientras Él recorría esa zona, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que Él estaba. Y donde quiera que entraba, en las aldeas, en las ciudades o en los campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Esto es asombroso, ¿o no? Asombroso por su poder. Vemos a Jesús tocando gente y sanándola. Pero aquí vemos a gente que con tocar sus vestiduras quedaba sana. El poder de Jesús irradiaba para todo aquel que cree en Él y que confía en Él y que dice, tú puedes hacer algo milagroso por mí, porque tu compasión es grande. Entre las tradiciones de aquel entonces, entre las enseñanzas de aquel entonces, Zacarías capítulo 8, versículo 23 tenía una interpretación. No vayan para allá, déjenme leérselos. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. De las naciones tomarán del manto a un judío. Y Malaquías capítulo 4, versículo 2 dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Bueno, en las tradiciones, algunos rabinos enseñaban en ese entonces que este versículo se refería al Mesías. En sus alas traerá salvación, en sus alas traerá sanidad. Y ellos creían que en sus borlas, en las borlas de su manto, era lo que nombraban como las alas. De ahí que los rabinos y los fariseos estaban tan preocupados por las borlas de su manto y porque sus mantos tuviera estas borlas. ¿Se ubican lo que era la borla? Era como un tejido que salía, una
una lengüeta que salía. Y entonces la tradición y la creencia popular era que cuando viniera el Mesías, con tan solo tocar su manto, habría salvación y sanidad. Y es hermoso ver cómo en Jesús se cumple esto. ¿Recuerdan? Vemos a aquella mujer con flujo de sangre, que la multitud apretaba a Jesús, pero ella se acercó creyendo que Jesús podía hacer algo por ella y podía sanarla, y tocó el borde de su manto, y Jesús se para y dice: hey, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dicen: pero Señor, todo el mundo te apretuja, ¿cómo que quién te ha tocado, no? Dice: no, yo he sentido que de mí ha salido poder, porque alguien se ha acercado creyendo en mí, y poder salvífico, sanador, le fue dado. Y la mujer dice: yo fui. Y aquí vemos a multitudes de personas que se acercan y tocan su manto y quedan sanos. El Jesús que caminó por las tierras de Galilea, de Israel, hace 2000 años, hoy se mueve alrededor de nosotros, mis hermanos. Y Él obra poderosamente. Lo creemos y lo hemos experimentado y lo vivimos diariamente. Y el Jesús que miró a toda esa multitud y se compadeció de ella, hoy nos mira. ¿Y sabes qué? Se compadece de nosotros porque nos entiende. Tus luchas, mis luchas, nos comprende. Y obra en nuestro favor. E intercede por nosotros. Primera de Corintios. Bueno, vamos a ver dos pasajes. Hebreos 7:25. Acompáñenme, por favor. Hebreos 7:25. Dos pasajes ya para terminar. Habla del sumo sacerdote Jesús. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Les comenté este pasaje. Ahí está el Señor Jesús, mirando tus necesidades, mirando tus tormentas, mirándote en las aflicciones, mirando el hambre, intercediendo por nosotros. Primera de Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13. ¿Están allá conmigo? Hablando de las pruebas, la palabra tentación es la misma para prueba en el griego. Según el contexto del pasaje, aplicamos tentación o aplicamos prueba. Y aquí el versículo dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que juntamente con la tentación dará una salida para que podamos soportar. La traducción ahí de tentación es prueba. La realidad es que no les ha venido ninguna prueba que no sea humana y soportable, sino que es fiel Dios, que no les va a dejar ser probados más de lo que puedan resistir, sino que junto con esta prueba, con estas situaciones, con esta tormenta, con esta crisis, con esta hambre, Él va a dar también una salida para que podáis soportar. Porque Él, así como se manifestó, mis hermanos, años atrás, es poderoso para manifestarse hoy en nuestras vidas, saciando nuestras necesidades físicas, emocionales, espirituales. Alimentémonos de Él, busquémosle. Él es el pan vivo y dice que todo aquel que come de su pan no tendrá hambre ni sed jamás. Busquemos una comunión diaria con Jesús. Busquemos su provisión diaria. Creamos realmente en su protección, en su poder para obrar en favor de su pueblo hoy. Y experimentemos las grandes cosas que Dios puede hacer por nosotros. ¡Wow! Qué hermoso Marcos nos enseña aquí a este Jesús asombroso, ¿no? Asombroso, que nosotros podamos quedar maravillados también con este Jesús asombroso, que hace cosas asombrosas
y le glorifiquemos por ello y le busquemos, siguiendo su ejemplo en esa necesidad de tener una comunión con el Padre, y confiemos en sus cuidados también para nosotros. Vamos a orar. Agradecemos, Dios, por esta oportunidad de tener un estudio de tu palabra. Oramos agradecidos al poder contemplar la asombrosa persona de Jesús y las obras maravillosas que hacía, y saber que Él también está obrando hoy en favor nuestro. Llena nuestros corazones de confianza, de gratitud, de alabanza, Señor, a tu nombre. Llénanos de ti. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, terminemos cantando precisamente esta canción que dice: bendice, alma mía, al Señor. Bendice al Señor con todo el corazón.